Bendiciones, bendiciones. Con ustedes su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. En esta oportunidad, como siempre, comparto con cada uno de ustedes, de los que me siguen por Facebook, Instagram, por YouTube, de poder compartir las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A este mundo que está a espaldas de Dios, que está en temores, en miedo, en angustia, en aflicciones, en enfermedades y dolores. Somos nosotros los que hemos sido llamados por Dios a través de Cristo Jesús y de su Evangelio, de poder compartir con cada uno de ustedes el poder del Evangelio de Cristo Jesús. He venido llevando un tema muy importante que he llamado Compartiendo Esperanza en Tiempos de Crisis. Vamos al texto sagrado del Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo 35, donde nos dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que estaba, y también otra barca los acompañaba. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Fíjense en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 en adelante, narra la historia de que Jesús se monta en una barca y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero cuando ellos van en el mar y van en la parte más honda o profunda, dice que se levantó una tormenta, que el agua estaba entrando en la barca y el viento era muy fuerte. Pero recordemos que Pedro y algunos de los discípulos eran pescadores profesionales que toda su vida se habían dedicado a la pesca. Pero en esa ocasión ellos se dieron cuenta que este viento y que esta agua que estaba entrando a la barca no era normal, y se asustaron y tuvieron miedo en sus corazones. Y fueron a levantar a nuestro Señor Jesucristo, quien estaba durmiendo en la parte de atrás de la lancha o del barco donde estaban montados, y despertaron al maestro. Y le dieron: Maestro, ¿no tienes cuidado que estamos pereciendo? ¿No tienes cuidado de que hay una tormenta y que nos vamos a hundir? Y Jesús se levantó y reprendió y le ordenó al viento y al mar que se aquietara. Y dice la Sagrada Escritura que el mar se aquietó. Quizás cuántas veces Dios no nos ha dado una palabra a través de sus hombres, a través de las mujeres de Dios. Por medio de una palabra te ha profetizado y te ha dicho que vas a alcanzar ese propósito, que vas a alcanzar esa meta que tú te has puesto. Pero podemos observar en este momento histórico que el mundo entero está viviendo con la cuestión del COVID-19. Podemos escuchar de que en este tiempo el agua, las tormentas, la crisis, las preocupaciones están llevando a la gente a vivir en miedos, a vivir en temores, a vivir en incredulidad, y no hayan en quién poner su confianza, no hayan en quién buscar esperanza. Pero somos nosotros los que hemos sido llamados por Dios para decirte que si Jesús te dijo y se montó contigo en la barca y te dijo que iban a pasar al otro lado del lago, no importa cuántas tormentas se levanten, no importa cuánta agua se pueda meter en tu barca, si tú ves que eso se está hundiendo, es porque algo grande viene para tu vida. He titulado este mensaje en esta oportunidad:
Dios transforma nuestras dificultades en un milagro. Dios transforma nuestras dificultades en un milagro. Podemos ver la dificultad por la que estaban pasando los apóstoles en la barca. Y podemos ver cómo Dios, cómo su Hijo transformó esa dificultad en un gran milagro. Ellos pudieron ver el milagro de Jesús en esa barca. Dice las Escrituras que ellos sintieron un miedo y dijeron: ¿quién es este hombre que le ordena al agua, le ordena a la tormenta, al mar, que se aquiete y se queda quieto? Podemos ver cómo Jesús le habla y se calma esta gran tormenta. No importa cuál sea tu dificultad, esa dificultad Dios la puede transformar en un gran milagro. En esta oportunidad quiero hablar de 3 pasos que toda persona debe saber para que Cristo transforme tu dificultad en un milagro. Primer paso que usted debe hacer: ante los obstáculos debes acudir a la presencia de Dios. Ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. ¿Qué es un obstáculo? Un obstáculo es aquella cosa o situación que causa un impedimento, forma una barrera, es un inconveniente o un estorbo. Esto es un gran obstáculo. Impedimento, dificultad, inconveniente. Quizás Dios te ha llamado para hacer cosas grandes, pero has visto dificultades. Quizás has visto barreras para que tú alcances ese objetivo. Quizás tienes problemas, dificultades. Quizás hay una barrera que no te deja avanzar. Quizás se levantó una gran tormenta sobre tu vida. Pero es oportunidad que este obstáculo te lleve a buscar la presencia de Dios. Que esta barrera, que esta dificultad te pueda llevar a buscar y a tener una intimidad con Dios, para que Dios te pueda dar una respuesta. Por eso dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, en el capítulo 3, versículo 11. Escucha bien. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11 nos dice: y Josafat preguntó: ¿y no hay por aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Uno de los oficiales del rey de Israel dijo: aquí está Eliseo, hijo de Sofac, que era asistente de Elías. Pues tendrá algo que decir de parte del Señor, contestó Josafat. Inmediatamente el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom fueron a ver a Eliseo. Podemos ver que Josafat pregunta a alguien en ese lugar que si no había un hombre de Dios en el cual pudieran consultar. Pero para poder entender esta historia tenemos que leer el contexto de este versículo. Se prepararon estos 3 reyes para ir a pelear contra los de Moab. Y dicen que cuando iban camino hacia los moabitas, dice que se le acabó las provisiones. Sus camellos, sus caballos empezaron a perecer porque tenían sed, y sus soldados empezaron a perder fuerzas. Y el rey de Israel dijo: oh, hasta aquí nos trajo Jehová. Hasta aquí nos trajo el Señor para matar a estos 3 reyes. Se le levantó una gran barrera, se le levantó una gran dificultad. Y no era una dificultad pequeña, era una dificultad de muerte, porque iban a una guerra. Y sus camellos, sus caballos se quedaron sin fuerza, sus militares se quedaron sin fuerza. Pero un hombre temeroso de Dios vio que había un obstáculo, vio que había una barrera, vio que había una dificultad, y él dijo: ¿acaso no hay un hombre de Dios el cual podamos consultar? Y dice las Escrituras que Josafat fue a Eliseo, y Eliseo consulta al Señor, y dice que le dio una palabra al Señor a Eliseo para que Eliseo le diera instrucciones a Josafat. Y dice las Escrituras que Josafat se fue inmediatamente al campamento, y dice que hizo muchas cinternas,
hizo muchos huecos. Y en aquella oportunidad del contexto histórico podemos ver en las Sagradas Escrituras que estas cisternas se llenaron por sí solas, como el profeta le había dicho a Josafat. Y dice que sus caballos tomaron agua, sus camellos, sus militares, y se fueron hacia los moabitas. Y que cuando llegaron al campamento de los moabitas, el Señor había confundido a sus militares y se habían matado entre sí. Y Josafat con sus militares y los demás reyes entraron al campamento de los moabitas e hicieron de aquel un gran motín. Y el Señor respaldó a Josafat, porque aquello que se había convertido en una barrera, que se había convertido en un obstáculo, que se había convertido en un gran problema, este hombre Josafat decidió consultar al Señor. Quizás tú que me estás escuchando, que me estás viendo, quizás tienes una gran barrera, quizás tienes un gran problema, quizás tienes una gran crisis, una gran dificultad. Déjame decirte, inspirado por el Espíritu de Dios, que el único que puede derribar esa barrera, el único que puede acabar con esa crisis, el único que puede acabar con el problema en el que tú estás, se llama Jesucristo. Tienes que buscar y consultar al Señor. Debes buscar de lo más profundo de tu alma, de lo más profundo de tu corazón. Buscar la presencia de Dios para que ese obstáculo se convierta en un gran milagro. Para que puedas ver la mano poderosa de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu generación. Pero necesitas acudir a la presencia de Dios. Así como este hombre Josafat acudió a la presencia de Dios, acudió al hombre de Dios. Y el hombre de Dios consultó a Dios y Dios le dio las instrucciones. Y él fue y hizo tal y cual como Dios le había dicho. Por eso no importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea tu obstáculo, tu barrera. Para Dios, para Cristo, para el Espíritu Santo, todo es posible. Fíjense que hay otra historia en los libros de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciendo: mi marido ha muerto, y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ven ahora y pide prestado a sus vecinos algunos jarrones, todos los jarrones vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los carros, y poniendo aparte los llenó. Fíjense que esta mujer había sido esposa de uno de los profetas, y ella fue a donde Eliseo y le dijo: tengo un gran problema. Mi marido ha muerto y mi marido era un fiel servidor, era un fiel servidor al Rey de Reyes, al Dios de Israel, y ha muerto. Pero tengo una deuda, y ha ido el prestamista a decirme que entrega a mis 2 hijos como esclavos por el pago de mi deuda. Y el profeta Eliseo le dice: ¿qué quieres tú que yo haga? Entonces le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y esta mujer dice: no tengo nada, excepto que tengo una jarrita de aceite en mi casa. Bueno, ve y manda a tus hijos a quitar esos jarros vacíos a los vecinos, y después métete en tu casa, cierra la puerta y empieza a llenar esos carros y aparta los que están llenos. Esta mujer fue e hizo tal y cual como el profeta de Dios le había dicho. Quizás tú tienes un problema, quizás tú tienes un obstáculo, quizás tú tienes una barrera, quizás tienes un problema económico, quizás tienes un problema de salud, quizás tienes un problema en tu hogar, una dificultad. Y tú le puedes preguntar a Dios: ¿qué puedo hacer?
Y Dios en esta oportunidad te dice: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes ahí en tu casa? ¿Qué tienes ahí en tu corazón? ¿Qué tienes ahí en tu alma? Que puedas presentárselo a Dios, que te puedas meter con tu familia, cerrar las puertas y empezar a clamar, empezar a orar, para que Dios pueda solucionar tus problemas, para que esas vasijas se llenen por sí solas y empieces a pagar tu sacrificio, empieces a pagar un sacrificio por ese obstáculo, por esa barrera que te está impidiendo ver la gloria de Dios. Así como esta mujer viuda, que tenía un gran problema, una gran barrera, un gran impedimento, fue y buscó una respuesta en el profeta, en el hombre de Dios, y el hombre de Dios le dio una palabra y ella fue y lo hizo. Así como Moisés, cuando Dios le habló y le dijo: ve y liberta a Egipto, ve y liberta, a Israel del pueblo egipcio. Y él le dijo: es que no tengo nada. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, esa vara va a ser instrumento para libertar a la nación de Israel del poder de Egipto. No importa lo que tú tengas en tus manos, no importa cuál sea tu dificultad, tu barrera, lo único que importa es lo que tienes en tu corazón, ese amor, esa pasión, esa búsqueda con el Señor, y el Señor va a solucionar tu problema. Te lo digo por el testimonio propio. Te lo digo no porque no lo he vivido, sino porque lo he vivido. He buscado respuestas del Señor y el Señor ha solucionado mis problemas, mis dificultades, porque he puesto mi confianza en el Señor. En estos días me escribió un hermano desde México. Yo estoy acá en Venezuela. Me escribió desde México. Y me preguntaba, me hacía una serie de preguntas. Y una de las preguntas que él me decía, que cómo hacía yo para sobrevivir en Venezuela con esta crisis política, social que está viviendo nuestra nación. Y yo le decía que en tiempos de crisis es cuando nosotros tenemos esperanza, porque es cuando más nuestro espíritu, es cuando más nosotros buscamos la presencia de Dios. Y yo he podido ver respuestas a la crisis que está viviendo mi país, y he podido ver la gloria de Dios en medio de esta crisis que está viviendo Venezuela. Y él me decía: qué gran bendición de poder hablar con hombres y mujeres de Dios que ponen su confianza en Dios, que ponen su fe en Dios, porque eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, de ti, de ustedes que me escuchan, que me ven por medio de YouTube, por Facebook, por Instagram. Lo que quiero es compartir con ustedes que en tiempos de crisis hay esperanza, que de nuestros obstáculos Dios hace un gran milagro, hace grandes señales, prodigios. Segundo paso: es Dios quien hace de nuestras dificultades un gran milagro. Es Dios quien hace de nuestras dificultades un gran milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho o suceso que nos sorprende, pues no hay explicación posible para él desde las leyes físicas. No hay una explicación desde las leyes físicas de un milagro. Cuando Dios sana a una persona con SIDA, cuando Dios sana a una persona con cáncer, cuando Dios levanta a un drogadicto, a un alcohólico, a una prostituta, hace grandes milagros en la vida de las personas. No hay explicación de las leyes naturales, porque es algo sobrenatural, es algo que viene de arriba, de lo alto, y solamente Dios es el único que puede hacer un gran milagro de tus dificultades. Dios pudo hacer un gran milagro en mi vida, en mi familia, con mis hijas, con mi hogar, con mi matrimonio. Pero necesitas que tú dispongas tu corazón para que Dios haga de tus dificultades un poderoso milagro. Fíjense que nos cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 13 en adelante.
en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Eso era lo que conseguía Jesús por el camino. Ciegos, enfermos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hace 38 años. 38 años tenía este hombre con una enfermedad. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿qué quieres recobrar la salud? Jesús te pregunta en esta oportunidad: ¿quieres recobrar la salud? ¿Quieres que esa dificultad que tú estás viviendo se convierta en un gran milagro? Le preguntó, El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Jesús lo simplemente que le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Él estaba esperando 38 años para meterse en un estanque, para que mientras se removía esa agua, él pudiera alcanzar la sanidad. Pero dice la palabra del Señor que él no tenía quien lo llevara y lo metiera. Pero Jesús le dijo: ¿quieres recobrar la salud? Y solamente Jesús le dice: levántate, alza tu camilla y anda. Jesús, en esta oportunidad, Cristo Jesús te dice: levántate, toma tu camilla y anda. Lo que te está queriendo decir, que no te importe el problema, que no te importe la barrera, la dificultad. Levántate, agarra ese problema, agarra ese obstáculo, agarra esa dificultad y empieza a caminar en fe, empieza a caminar en el Evangelio de Cristo, empieza a buscar la presencia de Dios para que ese milagro, para que, perdón, esa dificultad que tú tienes, que estás viviendo, se convierta en un gran milagro que solamente Dios puede hacer en tu vida. Pero necesitamos acudir a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Y necesitamos levantarnos del problema, levantarnos de la dificultad, agarrar ese problema como te dije. Y empieza a caminar, empieza a actuar, empieza a orar, empieza a buscar la presencia de Dios, empieza a leer la palabra del Señor, empieza a meterte en intimidad, en comunión con el Señor. Y verás cómo Dios va a transformar esa dificultad, ese problema en un gran milagro. Porque Dios lo hace, porque Él nos ama. Porque para eso Él envió a su Hijo amado Jesucristo. Pero hoy el mundo no quiere entender que lo que se está viviendo hoy en día en el mundo entero es porque está plasmado en las Sagradas Escrituras. Y Dios quiere transformar sus vidas. Pero nadie quiere acudir al Señor. Y el único que puede transformar tu dificultad, tu barrera, en un gran milagro, se llama Dios. Tercer paso: hay sanidad en Dios para su pueblo. Hay sanidad en Dios para su pueblo. La única manera de poder conseguir sanidad es buscando la presencia de Dios. Que tú pases a ser parte del pueblo de Dios. Que pases a ser parte de ser hijos de Dios. Para que haya una sanidad en tu vida. Y quizás tú podrás decir: es que yo estoy sano físicamente, tengo salud, tengo vida. Pero Dios quiere sanar el alma, Dios quiere sanar el cuerpo, el espíritu. Esa alma que está en delitos y pecados, esa alma que está a espaldas de Dios. Y quizás si estás enfermo físicamente, Dios quiere sanarte de esa enfermedad, sea cual sea la enfermedad, sea COVID, sea SIDA, sea cáncer, sea lo que tú tengas. El único que puede sanar
se llama Dios y Él trae sanidad para su pueblo. Por eso necesitas aceptar el plan de salvación. Por eso necesitas aceptar a Jesucristo como tu único y tu suficiente Salvador. Para que haya sanidad en tu vida, para que haya sanidad en tu familia, para que haya sanidad en tus generaciones. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías 53:4. El profeta Isaías había profetizado esto antes, muchos siglos antes de que Cristo viniera a la tierra. Dios se lo mostró al profeta Isaías y el profeta Isaías lo plasmó en la Sagrada Escritura, lo plasmó en el Antiguo Testamento. Y después de 2021 años todavía se sigue cumpliendo esta profecía. Y dice, y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebelión, fue atormentado a causa de nuestras maldades, y castigo que sufrió nos trajo la paz. Por su herida alcanzamos la salud. Fue traspasado para que en Él hallemos paz. Fue herido para que en Él haya salud. Usted quiere tener paz en su corazón, usted quiere tener paz en su familia. Él fue traspasado, fue humillado, fue sufrido con dolores, humillado en una cruz, con una lanza en su costilla, con una corona de espinas sobre su cabeza, para que en Él usted halle paz, para que en Él yo haya paz. Fue herido y por sus heridas alcanzamos la salud. Por eso necesitas acercarte a Jesucristo, para que haya salud sobre tu vida, para que haya paz para tu vida, para que haya paz sobre tu familia. La única manera de poder alcanzar paz y salud es a través de Cristo Jesús. Por eso hay sanidad para el pueblo de Dios. ¿Tú quieres sanidad? ¿Quieres paz? ¿Quieres salud? Acércate a Jesucristo con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón de búsqueda, para que Él pueda traer paz sobre tu vida, para que Él pueda traer salud sobre tu vida. Yo he conseguido paz en Cristo. Yo he conseguido paz en Venezuela, en esta crisis que Venezuela vive, que hemos estado viviendo durante 4 años, cuando muchos han emigrado, se han ido a otros países. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios nos hemos quedado confiando en Jesucristo y Él ha podido traer paz a nuestras vidas, ha podido traer salud a nuestras vidas, porque hay sanidad en el pueblo de Dios. Este hombre que me escribió desde México me hizo llegar una ofrenda. Me dijo cómo hacía para enviarme una ofrenda, porque me dijo, he sentido de parte de Dios bendecirte, porque eres un hombre de Dios, porque mi confianza está en Dios, mi paz está en Cristo, mi salud está en Dios, mi familia está en Cristo, y por eso hay paz, hay salud, hay bendición. Y eso es lo que yo quiero con cada uno de ustedes, que ustedes puedan conseguir paz en Cristo Jesús, que ustedes puedan conseguir salud en Cristo Jesús. Que hay personas que me escriben por WhatsApp, hay personas que me escriben por mi correo electrónico, que me escriben por Instagram, por Facebook, pidiéndome consejo, pidiendo oración, porque de eso se trata, de poder compartir esperanza en tiempos de crisis. Por lo tanto, mis queridos hermanos que me escuchan, que me ven, para que haya un gran milagro en nuestras vidas, nosotros debemos primero, ante los obstáculos, acudir a la presencia de Dios. Segundo paso, es Dios que hace de nuestras dificultades un gran milagro. Y número 3, Dios trae sanidad para su pueblo. Que el Dios eterno,
el Todopoderoso te continúe bendiciendo, llenando de paz, llenando de bendiciones a ti, a tu familia y a tu nación. Quien se despide, su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Bendiciones, bendiciones. Hasta otra oportunidad.